que puede causar dolor torácico. Esa es la definición de una insuficiencia coronaria, ¿no? Ese flujo insuficiente al músculo, ¿qué hace? Hace que haya un desnivel entre el aporte de oxígeno y el requerimiento de este por el músculo cardíaco. Entonces, si el músculo quiere más oxígeno y no puede ser dado por esa obstrucción, entonces ahí viene el cuadro anginoso, ¿no? En cuanto a la anatomía de la circulación coronaria, acá tenemos, ustedes saben que las arterias coronarias son las primeras ramas de la arteria aorta, ¿no? Sale del seno coronariano izquierdo, la coronaria izquierda, del seno coronariano derecho, la coronaria derecha, y hay un seno no coronariano que es parte de la válvula, ¿no? Son tres velos, ¿no? Son tres velos, y ustedes ven similares a de la aorta, ¿no? Porque tiene la pulmonar. Entonces, coronaria derecha, ¿no? Que va por el surco interaurículo-ventricular, ¿no? Tiene una serie de ramas, ¿no? Una rama del nodo sinusal, o sea, cuando hay algún problema a nivel de esta arteria o antes de que se inicie esta arteria, produciendo isquemia, puede haber trastornos a nivel del nodo sinusal. A nivel del nodo sinusal, produciendo pues bradicardias o arritmias, ¿no? Este es un ramo del arterioso del cono, un ramo auricular, ¿no? La rama marginales, ¿no? Las marginales agudas, y distalmente estamos la descendente posterior y la ventricular posterior. Con estas ramas dan ramos septales también, ¿no? Sus ramos septales. Entonces, acá lo importante son estas, ¿no? La arteria del nodo y las ramas descendente posterior y la ventricular posterior. De la ventricular posterior sale la arteria del nodo aurículo ventricular. Entonces, cuando hay alguna patología a nivel de perdón, gracias. Cuando hay una patología a nivel de esta arteria coronaria derecha, puede haber trastornos del ritmo, ¿no? Bradicardia, bloqueos auriculoventriculares, ¿no? Trastornos a nivel del nodo sinusal. Entonces, la arteria coronaria derecha es importante en esos casos, ¿no? Saberlo en cuanto a la anatomía, porque hay pacientes que van con infarto y hay que darle beta bloqueadores. Estos pacientes que tienen un infarto de coronaria derecha está contraindicado los beta bloqueadores. La coronaria izquierda, que irriga el 60% del corazón, ¿no? Tenemos acá la rama descendente anterior, ¿no? que corre por el surco interventricular, con sus ramos septales, son los que irrigan al septum, sus ramos diagonales, ¿no? Sus ramos diagonales, que van a la cara lateral también, ¿no? Esta arteria es importante porque tenemos acá el tronco, ¿no? Y sus dos ramas, ¿no? El tronco de coronaria izquierda, rama descendente anterior y la rama circunfleja. La rama circunfleja también corre por el surco auriculoventricular y da sus ramos marginales. Ramos marginales que van a irrigar la cara lateral y posterior del ventrículo izquierdo, ¿no? Por eso es importante la anatomía de esta arteria coronaria para poder nosotros, a través del electrocardiograma, ver qué arteria está comprometida, ¿no? Los cambios, por ejemplo, cuando hay un problema a nivel de la descendente anterior, van a ser en las derivaciones precordiales, ¿no? B1, B2, si es extenso va inclusive hasta B6, ¿no? Porque agarra también cara lateral, ¿no? La circunfleja, cuando hay problema con la circunfleja, va a agarrar cambios en la cara lateral, ¿no? D1, ABL, B5, B6, ¿no? Entonces, y cuando es la cara inferior, ¿no? La coronaria derecha, D2, D3, ABF. Entonces,
el electrocardiograma ya nos puede estar diciendo qué arteria es la que está comprometida para nosotros ver qué posibilidades de tratamiento tiene, ¿no? Entonces, eso es importante, la anatomía, para que ustedes puedan entender lo de las caras, ¿no? Ustedes le leen un electro así, tiene desnivel positivo a nivel de la cara anterior o anteroseptal. Entonces ustedes ya saben que la arteria probablemente comprometida es la arteria descendente anterior, ¿no? Ah, tiene cambios en 1 ABL, puede ser una circunfleja o una coronaria derecha dominante, ¿no? Larga, es el coronaria derecha dominante que van hasta la cara posterior lateral, ¿no? Entonces es importante esta parte de la anatomía. Las arterias epicárdicas, ¿no? Las arterias epicárdicas, ustedes ven acá, ustedes saben que las arterias coronarias se llenan durante la diástole. Ustedes ven acá, ¿no? La diástole y durante la sístole, ¿no? Durante la diástole es cuando se llenan las arterias coronarias, ¿no? Tenemos el epicardio, las arterias epicárdicas, ¿no? Las intramurales, las que están dentro del músculo, ¿no? Que son comprimidas durante la sístole ventricular, y el endocardio. ¿Dónde se inicia la parte isquémica cuando hay una lesión de una arteria coronaria epicárdica? La isquemia se inicia a nivel del endocardio, o sea, en la parte distal, ¿no? O sea, a nivel del endocardio. Por eso ustedes en un inicio van a encontrar primero un desnivel del segmento ST, ¿no? Que nos está indicando que hay una isquemia subendocárdica, ¿no? Y si esta obstrucción que sucede en la arteria epicárdica no se controla, no se soluciona, esta va hacia comprometiendo toda la pared del músculo hasta llegar al epicardio, ¿no? Hablándose de un infarto transmural, o sea, que agarró toda la pared, ¿no? Transmural, durante toda la pared. Entonces, esto también es importante. Ustedes ven acá cómo están las arterias intramurales comprimidas durante la sístole, ¿no? Durante la sístole. Entonces, conclusión, las arterias coronarias se llenan durante la diástole y durante la sístole se contraen, ¿no? El músculo comprimiendo y haciendo este tipo de imagen. Esto es solamente para que vean esta área de acá, ¿no? Esta es la válvula aórtica, ¿no? Perdón, esta de acá es la válvula aórtica, de donde salen las arterias coronarias, ¿no? Tanto la izquierda como la derecha. Cada uno en su seno coronariano izquierdo y el seno coronariano derecho de la arteria aórtica. En cuanto a la fisiología de las arterias coronarias, ¿no? Las arterias coronarias pues se dividen en arterias epicárdicas, que son vasos que ofrecen poca resistencia, ¿no? Estos de acá ofrecen poca resistencia, ¿no? Son las arterias de conductancia, le llaman, las que llevan la sangre, ¿no? Y en arterias intramiocárdicas, las arterias intramiocárdicas son las intramurales, ¿no? Donde se produce pues la mayor resistencia al flujo, ¿no? Y que son fundamentales en la regulación de ¿no? En la regulación del flujo coronario. Entonces, esto es importante, ¿no? Normalmente el flujo coronario se autorregula por mecanismos metabólicos, ¿no? Locales, de acuerdo a las variaciones del consumo de oxígeno. Entonces, el consumo de oxígeno miocárdico va a regular los mecanismos metabólicos, ¿no? Cuando está normal, cuando falta oxígeno, eso va a regular esos mecanismos metabólicos. Estos pues inducen a distintos grados de vasodilatación, ¿no? De las arterias intramiocárdicas con el consiguiente aumento del flujo, ¿no? O sea, esa vasodilatación, ¿no? Va a aumentar el flujo, ¿no? a nivel del endocardio. Entonces, el consumo de oxígeno miocárdico depende principalmente de las siguientes variables, ¿no? La frecuencia cardíaca. O sea, cuando nosotros aumentamos la frecuencia cardíaca, el consumo de oxígeno va a ser mayor, ¿no? El consumo de oxígeno va a ser mayor. 2, la tensión de la pared, ¿no? Pacientes con hipertrofia ventricular izquierda, la tensión de la pared ventricular es mayor, ¿no? La fuerza contráctil miocárdica, ¿no? La contractibilidad hace que
esta parte durante la sístole, la contracción de estos vasos sea mayor, ¿no? Y la masa miocárdica, ¿no? La hipertrofia ventricular izquierda. Entonces, esos son las variables, ¿no? Del consumo de oxígeno, dependiente pues de estos 4 puntos principalmente, ¿no? Frecuencia cardíaca, tensión de la pared ventricular, contractibilidad miocárdica y masa miocárdica. Esto de acá es importante, ¿no? Porque cuando hay un cuadro de insuficiencia coronaria, ¿qué es lo que produce la angina? ¿No? ¿Qué es lo que produce la angina? Entonces, si el corazón necesita más oxígeno, ¿no? Durante una caminata, durante un ejercicio, el corazón necesita más oxígeno. Entonces, si esta demanda de oxígeno no puede ser satisfecha por obstrucción de las arterias epicárdicas, entonces se va a producir pues una alteración de ¿no? Llevando a la isquemia miocárdica. Y por lo tanto, si hay isquemia, viene la angina, ¿no? Eso es lo importante del consumo de oxígeno relacionado pues a la angina de pecho. Aparte de los mecanismos metabólicos de autorregulación local, el tono vasomotor también está influido por un equilibrio de dos factores, ¿no? O sea, el tono vasomotor, ¿no? Los estímulos autonómicos, simpáticos y parasimpáticos, y la liberación endotelial de sustancias, ¿no? Que van a regular la vasodilatación, la vasoconstricción de las arterias coronarias. El estímulo simpático, ¿no? La noradrenalina tiene un efecto vascular directo de vasodilatación y de los vasos epicárdicos, ¿no? O sea, a predominio de los receptores beta, y de vasoconstricción en los intramiocárdicos a predominio de los receptores alfa. Ese es el estímulo simpático, ¿no? Entonces tiene un efecto la noradrenalina vascular directo, de vasodilatación en los epicárdicos y de vasoconstricción en los intramiocárdicos. El parasimpático, el estímulo autonómico parasimpático, la acetilcolina, tiene un efecto vasoconstrictor directo, ¿no? Vasoconstrictor directo. El otro estímulo, que es la liberación endotelial de sustancias vasodilatadoras, como la prostaciclina, el óxido nítrico o factor relajador del endotelio. Estas sustancias vasodilatadoras van también a regular este consumo de oxígeno en los estímulos autonómicos. Y las vasoconstrictoras, la endotelina, ¿no? Estimulada por numerosos factores locales y sistémicos, ¿no? Son las dos sustancias de estímulos autonómicos que van a producir ya sea vasodilatación o vasoconstricción, ¿no? Vasodilatación, la prostaciclina, óxido nítrico, y las vasoconstrictoras, la endotelina, ¿no? Entonces, todos estos estímulos autonómicos van a regular el consumo de oxígeno también. En resumen, en condiciones fisiológicas pues existe un equilibrio entre los factores vasodilatadores y los factores vasoconstrictores, ¿no? Regulados principalmente por el consumo de oxígeno del miocardio. Entonces, cualquier alteración en el consumo de oxígeno del miocardio, todos estos comienzan a actuar y a producir toda la sintomatología que tenemos en la angina de pecho, ¿no? Y estos actúan fundamentalmente en la resistencia de las arterias miocárdicas, ¿no? Estos dos factores, vasodilatadores y vasoconstrictores, actúan principalmente en la resistencia de las arterias intramiocárdicas. El aumento potencial del flujo coronario, como resultado de la vasodilatación de las arterias intramiocárdicas, se denomina reserva coronaria, ¿no? Esa reserva coronaria permite al sistema coronario normal satisfacer el aumento del consumo de oxígeno miocardio en las diversas circunstancias. Esta reserva miocárdica se altera cuando hay obstrucción de las arterias coronarias, produciendo trastornos en el consumo de oxígeno miocardio, disminuyendo el consumo de oxígeno miocardio y produciendo pues la famosa angina de pecho.
La semiología, bueno, habiendo visto una parte de la anatomía y la fisiología y fisiopatología de la insuficiencia coronaria, vamos a pasar a la parte de la semiología, ¿no? La insuficiencia coronaria se expresa eh, en diferentes formas, ¿no? Algunas de las cuales pueden coincidir o no con un mismo sujeto. O sea, un paciente puede tener un inicio de angina estable, la evolución, o sea, la enfermedad coronaria empeora, puede pasar a la angina estable y finalmente cuando hay un accidente de placa puede sufrir pues un síndrome coronario agudo, o sea, un infarto ST no elevado o un infarto ST elevado. Y la angina inestable, acá hay un error, pero bueno, es la angina inestable, como le digo, está entre la enfermedad crónica y cuando la placa tiene un accidente de placa, pasa a la parte del infarto miocardio ST no elevado o ST, no, o ST elevado, ¿no? Entonces, la angina inestable está en el medio de los dos, del síndrome coronario o angina de pecho estable, ¿no? Y el síndrome coronario agudo. Eh, la insuficiencia ventricular izquierda, ¿no? La insuficiencia cardíaca global, los trastornos de la conducción y la muerte súbita son consecuencia, pues, de estas enfermedades, ¿no? Que van evolucionando hacia la obstrucción total, ¿no? de la arteria coronaria para producir ya sea la isquemia, son isquemias crónicas que van dañando el ventrículo izquierdo, dilatándolo, ¿no? Lo van dilatando, producen pues un aumento de la presión diastólica final. Luego, este aumento de la presión diastólica final da lugar del ventrículo izquierdo, da lugar a un aumento de la presión media de la aurícula izquierda, aumento de las presiones venosas pulmonares y aumento de la presión venocapilar pulmonar. De no tratarse, esto continúa con una hipertensión pulmonar y finalmente compromete el lado derecho del corazón, ¿no? Y se produce una insuficiencia cardíaca global, ¿no? O sea, de la izquierda va comprometiendo el lado derecho del corazón. Los trastornos de conducción, ¿no? Dependiendo de qué área de la arteria, como se llama, lo toma, ¿no? De la coronaria derecha, o de la circunfleja en cuanto a conducción. Ustedes saben que la coronaria se habla de dominancia. ¿Qué arteria es dominante? Cuando la arteria que da el ramo descendente posterior es la arteria dominante. En un 60% la da la coronaria derecha, el ramo descendente posterior, y la coronaria izquierda a través de la circunfleja lo da en un 40%. Entonces, estas dos arterias, cuando hay trastorno de conducción, hay que tenerlas en cuenta en los casos de insuficiencia coronaria crónica o aguda, ¿no? Y también puede haber muerte súbita. Muerte súbita porque estos trastornos de conducción pueden producir pues asistolias o bloqueos auriculoventriculares completos. Entonces es importante saber este tipo de patología para poder decidir, según el cuadro clínico del paciente, qué tratamiento va a llevar. La angina estable, ¿cómo la definimos? ¿No? La angina estable sigue a un acontecimiento que la desencadena, ¿no? Subir escaleras, acto sexual, caminatas, ¿no? Si se presenta nuevamente tendrá las mismas características que las veces previas, ¿no? Y suele aliviar con la dosis normal de nitroglicerina. La angina estable, en un inicio generalmente uno, por ejemplo, el paciente dice, doctor, caminé 3 cuadras y tuve una opresión en el pecho. Me paré y pasó, ¿no? ¿Cuánto duró? No duró menos de un minuto, dice, ¿no? Pero esta angina estable puede ir avanzando, por la que la enfermedad coronaria también va avanzando, ¿no? Entonces llega un momento que el paciente va a decir, doctor, ahora ya camino una cuadra y me viene la opresión que tenía antes, ahora es más fuerte y más prolongada, dice, ¿no? O sea, ¿y cuánto le dura? Dura unos 5 o 7 minutos, doctor, dice, ¿no? Entonces, y pasa sola o tiene que tomar algún medicamento? Me han recomendado Isorbido, o sea, la nitroglicerina, dice, ¿no?
Y a veces me pasa sola y a veces no, tengo que usar la pastilla. Es una angina estable que está yendo hacia la inestabilidad, ¿no? La angina inestable es de aparición reciente, ¿no? O sea, comienza de un momento a otro, pum, ya cambia el modo de presentación de la opresión retroesternal. Porque a veces uno dice, le pregunta al paciente, ¿no? ¿Usted tiene, y su dolor cómo es? No, no es dolor, doctor, dice, es una opresión, que es la característica de la angina de pecho, ¿no? La opresión retroesternal, ¿no? Esta es de aparición reciente y es más grave, ¿no?, que la estable. Además, que puede producir en reposo y con esfuerzo mínimo. Como les repito, conforme va avanzando la aterosclerosis hasta llegar a un accidente de placa, eh, la duración, la intensidad del dolor es mayor, ¿no? La intensidad del dolor es mayor. Esa es la diferencia entre angina estable e inestable, ¿no? Hay varias formas de angina inestable, ¿no? Son varias formas de angina inestable, no es solamente una, ¿no? Tenemos acá la angina de reciente comienzo o de reciente inicio, la angina progresiva, ¿no? Angina de reposo, angina posinfarto, la angina variante de Prince-Metal y la angina post-revascularización. La angina de reciente comienzo, ¿no? Clasificación grado 3, 4 de la Sociedad de Cardiología Canadiense, más adelante la vamos a ver, de aparición en el último mes, ¿no? O sea, el paciente comienza a presentar molestias. eh, Doctor, ¿desde cuándo tiene la molestia? Desde hace un mes, doctor. O desde hace 2 meses, doctor, me dice, ¿no? El paciente pues refiere sus primeras crisis de Angor en un plazo de 30 días. Entonces, una angina de reciente comienzo, ¿no? De inicio reciente. La angina acelerada progresiva, ¿no? Es una angina que empeora en el último mes. O sea, el paciente puede tener, hace 3 meses, doctor, yo caminaba 5 cuadras y venía el dolor. Hace 2 meses el dolor ya era a los 200 metros. Y hace un mes ya el dolor inclusive se presenta en reposo, doctor, ¿no? Esa es la angina progresiva acelerada. O sea, con 3 meses de anticipación, esa, esa molestia opresiva va aumentando, ¿no? En intensidad y en duración también. La angina de reposo, ya el paciente pues ocurre ya en forma espontánea, ¿no? Sin relación aparente con el aumento de la demanda miocárdica de oxígeno, o sea, en reposo, ¿no? O sea, no hay demanda de oxígeno porque el paciente no está caminando, no está corriendo, entonces la demanda de oxígeno se mantiene ahí, pero hay pues dolor opresivo ya, ¿no? En reposo. La angina posinfarto, ¿no? Hay pacientes que tuvieron infarto y si el paciente ya tuvo infarto, ¿no? Si es que hay solamente una arteria, si el paciente ya tiene infarto, ya el paciente no va a tener dolor. Pero si el paciente, después de un infarto agudo de miocardio, que no fue tratado, o sea, tanto quirúrgicamente ni por intervencionismo vascular, el paciente hace su huella de infarto, pero puede tener otras arterias comprometidas y tener angina posinfarto. O hizo su infarto agudo, vamos a poner un infarto agudo de la arteria descendente anterior, ¿no? Hace sus cambios electrocardiográficos, se estabiliza y después de eso, no, eh, eh, en el primer nivel de evolución, comienza a sentir nuevamente dolor. ¿Por qué? Porque probablemente esa arteria tuvo el infarto y reperfundió espontáneamente, o se hizo trombolisis, o ayudaron los antiagregantes plaquetarios que se usan durante un infarto, ¿no? Entonces, eso es importante también saberlo, ¿no? La angina variante de Prince-Metal es la angina pues de reposo, que cursa con elevación del segmento ST durante las crisis, ¿no? Que responden a la nitroglicerina, a los vasodilatadores coronarios, ¿no? El espasmo coronario tiene un papel fundamental en esta patogenia, ¿no? Esta angina variante generalmente se presenta pues por las noches, cuando hay frío, ¿no? Que produciendo espasmo y dolor en reposo durante la noche y si uno les toma el electrocardiograma van a tener elevación del segmento ST, ¿no? La angina post
revascularización también, ¿no? O sea, pacientes que han tenido una angioplastía, ¿no? Que en un inicio aliviaron su molestia y nuevamente comienzan comienzan a presentar dolor, ¿no? Ese es la angina por revascularización. Si es angioplastía, probablemente se restenosó el estén o se está restenosando, obstruyendo totalmente la luz del vaso y presentan angina. O post cirugía, ¿no? Pacientes que fueron revascularizados, por decirle, de dos vasos, ¿no? Una arteria descendente anterior, una circunfleja. Entonces puede obstruirse parcialmente la circunfleja, el puente de la circunfleja y producir angina. Entonces estos pacientes hay que reestudiarlos, ¿no? Con la coronariografía que más adelante también vamos a ver. Entonces estos son los tipos de angina inestable, ¿no? Que están considerados como insuficiencias coronarias crónicas, y esta angina inestable también puede estar considerada, de acuerdo a la presentación del cuadro clínico, como un síndrome coronario agudo, ¿no? Entonces, esa es la clasificación, pues, de la presentación de la angina inestable. ¿Cómo es el dolor? Como les decía, es un dolor opresivo, por lo general torácico, retroesternal, ¿no? Retroesternal, el paciente mismo lo dice, doctor, no es dolor, es opresión, dice el paciente, ¿no? Y está ahí, que me aprieta el pecho. Y la causa principal de esta opresión retroesternal es de tipo coronario, pues, ¿no? Con presencia de lesiones ateroscleróticas, que van ocluyendo la luz y que más adelante pueden haber un accidente de placa para la formación de un trombo que tapa totalmente la arteria o parcialmente, produciendo pues síndromes coronarios agudos, ¿no? Con obstrucción total o con oclusión subtotal de las arterias coronarias. Es también opresivo y diurente, se localiza en la región retroesternal, se irradia a los brazos, sobre todo al izquierdo, cuello y mandíbula es bastante frecuente, doctor. Esta opresión se me va hacia el cuello y a la mandíbula, como que si me destemplara la mandíbula, dicen los pacientes, ¿no? Entonces, es una característica de la irradiación de un cuadro coronario, ¿no? En la angina coronaria crónica su duración es entre 1 a 10 minutos, ¿no? Más de 10 minutos, como le digo, ya son pacientes que pueden estar yendo al infarto, ¿no? Paciente con 20 minutos o más de dolor es un paciente que probablemente esté yendo al infarto de miocardio agudo. Entonces, esto es importante, como digo, el tipo, el dolor, la irradiación, la duración, ¿no? Los factores desencadenantes, ¿no? Relacionados al esfuerzo, a las emociones, ¿no? Que son los que aumentan la frecuencia cardíaca y por lo tanto aumenta también el consumo de oxígeno, que no puede ser satisfecho por una arteria enferma, ¿no? En el corazón. ¿Cuáles son los factores que alivian, ¿no? Este tipo de molestias de insuficiencia coronarias crónicas, ¿no? De angina de pecho? Los factores que alivian es el cese de la actividad que la provocó y el reposo, ¿no? Entonces, esa es la diferencia con una angina inestable con accidente de placa y un síndrome coronario agudo con elevación del ST, ¿no? Donde el dolor no alivia. Son pacientes que van yendo al infarto porque se obstruyó la arteria. En la angina estable, pues el diagnóstico se realiza por la relación entre el dolor coronario y el ejercicio, ¿no? Y hemos visto pacientes con angina, se les hace su prueba de esfuerzo y hay cambios en el segmento ST, que más adelante vamos a ver. En el grado 1, ¿no? La actividad física no causa dolor. Este aparece con los esfuerzos extenuantes, o sea, grandes esfuerzos, ¿no? El grado 1, la angina estable, grado 1. La grado 2, limitación leve de la actividad física, camina 4, 5, 6 cuadras y viene el dolor. El grado 3, ya el dolor es a los 100 metros, ¿no? Ya hay capacidad
una incapacidad o limitación en la parte funcional. Y el grado 4 ya se presentan con una actividad mínima de esfuerzo, ¿no? Inclusive cambiándose la ropa. Estos son los grados entonces de angina estable, ¿no? Para determinar más o menos el estadio en que está el paciente en cuanto a enfermedad de su arteria coronaria. No, los tres tipos de angina que ya hemos visto, la estable, la inestable y la variable, que son pues la angina pues con espasmo, la de Prince-Metal, ¿no? La angina inestable, mayor intensidad, mayor duración del dolor, y la estable de menor intensidad y menor duración del dolor, ¿no? La angina inestable es la más peligrosa, pues no sigue un patrón y puede ocurrir sin hacer algún esfuerzo, ¿no? O sea, puede tener inclusive la angina de reposo, ¿no? No desaparece espontáneamente con el reposo o a las medicinas. Es una señal que indica que podría estar yendo al infarto, si es que este dolor no pasa, ¿no? En su promedio, que es 10 minutos, ¿no? En la angina inestable. Si no pasa en 10 minutos y continúa, probablemente esté yendo al infarto. La angina estable, pues ya es una molestia o dolor en el pecho que clásicamente ocurre con la actividad, ¿no? Esa es la diferencia con la angina inestable, ¿no? Con la actividad, con el estrés, ¿no? Generalmente comienza en forma lenta y empeora durante unos cuantos minutos antes de desaparecer. Este tipo de angina se alivia rápidamente con el reposo y los medicamentos, pero puede suceder de nuevo con la actividad o estrés emocional, ya que se puede repetir, ¿no? O sea, en la angina inestable puede no pasar el dolor con reposo, o no pasa con el reposo, no calma siempre con los nitritos, con la nitroglicerina, ¿no? En cambio, el estable sí pasa con el reposo y en algunas oportunidades, si lo usan, la nitroglicerina también lo hace pasar. Después, la exploración física. Después de una crisis, la exploración física es normal. O sea, ustedes van a encontrar ruidos cardíacos rítmicos, no va a haber galope, o sea, no va a haber tercer ruido ni cuarto ruido, no hay soplos, ¿no? Que pueden presentarse si un cuadro coronario agudo, ¿no? Durante el acceso de angina, el paciente puede aparecer pálido, porque baja la presión, ¿no? Hay diaforesis, sudoración profusa, diaforesis, pulso y presión arterial aumentada, doble impulso apical, ¿no? Ocultación normal, ¿no? A la presencia la presencia de un cuarto ruido. O sea, como les decía, puede haber una ocultación normal, pero también puede haber, si el dolor, si la molestia se hace ya prolongada, puede haber un cuarto ruido, y si hay ya un tercer ruido es porque hay ya una insuficiencia ventricular izquierda, ¿no? O sea, la presencia de hipotensión e insuficiencia cardíaca durante la crisis ya es signo de gravedad, ¿no? O sea, pues, si hay un paciente que viene con dolor, viene hipotenso, taquicárdico, con galope ventricular, o sea, tercer ruido, es un signo de gravedad. O sea, lo que probablemente este paciente ya está yendo al infarto, ¿ya? ¿No? La ocultación, como decimos, ¿no? El tercer o cuarto ruido cardíaco, puede haber ambos, puede haber signos de congestión, esto ya cuando hay falla cardíaca, ¿no? Hay signos estertores en las bases de pulmones, o sea, crepitantes finos en ambas bases. Podemos encontrar un soplo sistólico en la punta, ¿no? A nivel del foco mitral, porque puede haber la arteria que produzca una disfunción del músculo papilar, y esta disfunción del músculo papilar produzca un soplo sistólico de insuficiencia mitral. Ustedes saben que en el músculo papilar se implantan las cuerdas tendíneas que ayudan a abrir y cerrar los velos de la válvula mitral. Y si esto está alterado, este músculo está alterado, puede haber una insuficiencia valvular mitral. Y también puede haber derrame, ¿no? Por el proceso inflamatorio que se produce a nivel del área del infarto miocardio, puede producir derrame pericárdico, ocultando un roce pericárdico, ¿no? Un signo de roce pericárdico por presencia de líquido en el espacio pericárdico. En el electrocardiograma, ¿no? El 50% de los pacientes tienen un electrocardiograma normal, en reposo, ¿no? Con ausencia de dolor. Durante la crisis sanguinosa,
puede haber depresión del segmento ST. El paciente con dolor se le toma electro y puede haber depresión del segmento ST, cambios del voltaje en la polaridad de la onda T, que se puede hacer negativa, ¿no? Pasa el dolor, pasa o sea, el dolor es por isquemia, pasa la isquemia y el ST vuelve a su nivel isoeléctrico y la onda T que fue negativa en un inicio se vuelve positiva normal. Entonces son cambios variantes del electrocardiograma de un paciente con angina estable que puede suceder, ¿ya? Otro método diagnóstico, la ergometría, ¿no? La ergometría estudia pues la respuesta clínica y electrocardiográfica a un paciente con un ejercicio programado, ¿no? El estudio ergométrico tiene varias etapas, ¿no? En la cual se va elevando la velocidad de la faja cada 3 minutos, de forma progresiva, ¿no? Entonces, y esto hace que aumente la frecuencia cardíaca, ¿no? Este aumento de frecuencia cardíaca, si que hay obstrucción de la arteria, va a producir pues una alteración, una descompensación en el consumo de oxígeno a nivel miocárdico y va a producir los cambios eléctricos. Como les decía, lo primero que hay en un paciente con isquemia es el desnivel del ST, o sea, hay una isquemia subendocárdica, ¿no? Una isquemia subendocárdica. Entonces, cuando este desnivel eh, negativo, cuando este nivel es negativo, eh, de un milímetro se va a decir que es una prueba positiva grado 1, 2 milímetros, prueba positiva grado 2, 3 milímetros de descenso de ST, prueba positiva grado 3, y si es más de 3, ya prueba positiva grado 4, ¿no? Entonces, un paciente que tiene una prueba positiva grado 2 son pacientes que van a ir al estudio hemodinámico, ¿no? A la coronariografía, está indicado. O también hay otros estudios no invasivos, ¿no? Como el TEC, ¿no? La tomografía espiral multicorte de las arterias coronarias cardíacas, que nos ayudan también a ver grado de obstrucciones, calcificación, eso, ¿no? Entonces, estos son los exámenes diagnósticos, ¿no? El electrocardiograma, la ergometría, ¿no? Como le decía, también hay la tomografía espiral multicorte, donde nos va a enseñar la anatomía y los grados de obstrucción de las diferentes arterias si es que la hay, ¿no? Si nosotros en estos estudios, como les decía, encontramos signos positivos de isquemia miocárdica, importante, van al cateterismo cardíaco, ¿no? Uno ingresa anteriormente uno ingresaba por la arteria femoral, ¿no? Es el cateterismo por la arteria femoral, llegábamos a la aorta descendente, canulamos la arteria coronaria izquierda y la arteria coronaria derecha para hacer un disparo con la sustancia de contraste que pinta las arterias coronarias. Y el defecto de este llenado es donde está la obstrucción de la arteria, ¿no? Y estas imágenes nos dan el grado de obstrucción, ¿no? Porque uno hace las proyecciones en diferentes proyecciones. Entonces hay proyecciones que ustedes pueden ver la arteria coronaria derecha, no tiene 30%, hacen otra proyección y la arteria tiene pues 80, 90%. Entonces eh, es importante evaluar las proyecciones en la coronariografía para determinar finalmente el grado de obstrucción que tienen estas arterias, que es lo que nos va a dar el cuadro clínico de angina de pecho, ¿ya? Ahora se hacen por la vía radial, ¿no? Un cateterismo radial que puede ser por la izquierda, por la derecha. Generalmente lo hacemos por la derecha, pero cuando no hay una buena vía por el lado derecho, podemos entrar por la arteria radial izquierda, ¿no? Llegando a través de la subclava izquierda a la arteria aorta, a la arteria ascendente, aorta ascendente, y a los respectivos senos coronarianos derecho e izquierdo, ¿no? Y son las dos vías más frecuentes que usamos. A veces podemos usar la vía axilar también, ¿no? La vía axilar, cuando no hay, por ejemplo, opción de hacerlo por el brazo, no hay opción de hacerlo por la pierna, podemos hacerlo también por la vía axilar. Es muy menos frecuente, ¿no? Ahora, actualmente, anteriormente era la femoral la vía más frecuente usada, hasta que llegó la vía radial, más o menos en el año
2000 más o menos comenzó a hacer por vía radial los estudios, ¿no? Inclusive los procedimientos también se hacen por esta vía. Son imágenes angiográficas, ¿no? Donde vemos una lesión ahí importante. Miren ustedes acá la lesión, acá se ve la lesión, pero no se ve tan grave como en esta proyección, ¿no? Esta es una proyección caudal, o sea, el lente del angiógrafo va hacia las extremidades con oblicua derecha y hacia la derecha. Entonces, esa es una proyección así. Es una oblicua anterior derecha, se llama, ¿no? Entonces, acá vemos una lesión en la arteria anterior. Hacemos una craneal izquierda, ¿no? O sea, el lente va hacia el cráneo y hacia la izquierda el lente, y sale esta proyección, ¿no? Esta es la circunfleja, y acá tenemos, ustedes ven que acá la lesión es más severa, ¿no? que esta de acá, en esta proyección. Por eso les decía, uno hace varias proyecciones para determinar realmente el grado de obstrucción que hay en estas arterias, ¿no? Y entonces es importante, como le digo, este estudio y hacer diferentes proyecciones. Esta es la coronaria derecha que ustedes ven que no tiene, ¿no? Esta es una coronaria en oblicuo anterior izquierda y esta es una en oblicua derecha, nada más. En oblicuo anterior izquierda vamos a ver la parte distal, ¿no? Donde se bifurca, ¿no? La descendente posterior y la ventricular posterior. Y acá ustedes ven la descendente posterior y la ventricular posterior acá, ¿no? Ese es el oblicua derecha. Acá en la oblicua derecha más que todo es para estudiar la parte media de la arteria coronaria derecha. Pero entonces esto pues detectan lesiones significativas en el segmento, en los diferentes segmentos de las arterias, no tanto de la coronaria derecha como de la coronaria izquierda, ¿ya? Entonces acá ustedes ven, no hay estas lesiones significativas en el segmento medio de la arteria descendente anterior y la arteria coronaria derecha no se observan lesiones importantes, ¿no? No se observan lesiones importantes. Nosotros hablamos del segmento medio cuando después del primer ramo septal. Estos son los ramos septales. Primer ramo septal, segundo ramo septal y la lesión, ¿no? En esta proyección, este ramo septal que ustedes ven acá, este de acá, lo ven acá. Y el otro se va hacia arriba, ¿no? Este de acá se va hacia arriba, aquí no se ve. Entonces, esta es una lesión severa de casi 90% del tercio medio, del inicio del tercio medio de la arteria descendente anterior, que probablemente le esté produciendo el cuadro clínico de una angina inestable o un infarto de miocardio agudo ST no elevado, que más adelante vamos a ver. La angioplastía, ¿no? Hay dos tipos de tratamiento, ¿no? El quirúrgico, o sea, a cielo abierto, abren el pecho, y la angioplastía, ¿no? Esta es la placa ateromatosa que está obstruyendo la luz del vaso, se pasa una guía, esta es la guía, esta finita que está acá en la parte distal es la guía, y luego a través de esa guía se pasa un balón. Ese balón es el que se insufla para poder abrir la lesión, se abre la lesión y luego se implanta un stent, una malla metálica, ¿no? En este nivel, ¿no? Esa es la angioplastía. Como les decía, este tipo de procedimientos se hace ahora generalmente por la vía radial, y cuando no se puede por la vía radial vamos por la vía femoral. La angina inestable, pues ya la hemos descrito, ¿no? Una angina inicial, una angina de esfuerzo cuya crisis dolorosa se hace más frecuente y de mayor duración, la angina progresiva, la angina de reposo, ¿no? De evolución imprevisible, ¿no? Según Bramwell, la clasificación de la angina inestable, ¿no? La A se desarrolla en condiciones extracardíacas que intensifican la isquemia, ¿no? Son la angina secundaria, desarrollada en ausencia de condiciones extracardíacas que intensifican la isquemia, angina primaria, se desarrolla dentro de las 2 semanas siguientes a un infarto de miocardio, angina posinfarto, ¿no? La inicio reciente o angina acelerada sin dolor de reposo,
la angina de reposo en el último mes, pero no dentro de las últimas 48 horas, angina de reposo en las últimas 48 horas, ¿no? Sin tratamiento apropiado antianginoso, tratamiento oral antianginoso a dosis sexuales único o en combinación, ¿no? Tratamiento de la dosis máxima de las tres clases de medicamentos, ¿no? Antianginosos, ¿no? Bloqueadores del calcio, nitratos, beta bloqueadores, e incluye el tratamiento endovenoso con nitroglicerina, ¿no? Entonces, esa es la clasificación de Braunwald de la angina inestable, ¿no? Los criterios de diagnóstico de la angina inestable es una angina acelerada en cuanto que el paciente ha notado un cambio en el comportamiento de un sistema crónico en lo referente a la intensidad, duración, desencadenamiento de la isquemia, ¿no? La angina de reciente inicio o reciente aparición, la cual es inducida por un mínimo de ejercicio, y la angina de reposo y la angina postinfarto, ¿no? Ya las manifestaciones clínicas ya le hemos hablado, la exploración también, ¿no? Puede ser normal y durante una crisis se presenta el tercer o cuarto ruido, un soplo sistólico de regurgitación mitral y alteraciones en la presión arterial. En el electrocardiograma, ¿no? El angina inestable, acá en un 26% es normal, en un 10% hay una elevación del ST, en un 33% hay una depresión del ST y en un 46% hubo una inversión de la onda T, ¿no? Entonces, esos son unos porcentajes de trastornos electrocardiográficos que presenta una angina inestable o un síndrome coronario agudo ST no elevado, o no Q que le dicen. Antes le decían no Q, pero ahora es ST elevado y ST no elevado. La coronariografía ya la hemos visto también, ¿no? Y la diferenciación entre una placa estable, ¿no? Es una placa donde hay pues presencia de lípidos, de calcios, ¿no? Con un endotelio liso, ¿no? Que lo diferencia de una placa inestable, donde ya hay hemorragia, el endotelio está alterado, roto, y hay pues hemorragia que produce disminución de la luz del vaso, ¿no? Y si esta hemorragia persiste, puede tapar totalmente la luz. Puede tapar totalmente la luz y producir el infarto de miocardio agudo. La angina variante es la angina con un espasmo localizado en un segmento de la arteria coronaria, ¿no? Esta la describió Chris Metal en 1959, con una crisis caracterizada por dolor en reposo y elevación del segmento C3 durante estas, ¿no? Va asociada a migrañas o enfermedad de Raynaud, ¿no? Por vasoespasmo. Ya hemos visto también la característica del dolor, es angina típica, ¿no? Tiene tendencia persistente durante la noche y existe una gran variabilidad en la frecuencia y la intensidad de la crisis. El electrocardiograma suele normal y la crisis de elevación, en la crisis puede haber elevación del segmento ST. Hay pruebas como la prueba de ergonovina que reproduce el cuadro clínico porque produce espasmo, ¿no? El pronóstico fundamentalmente depende después del estudio de la coronariografía, qué grado de enfermedad hay en la coronariografía, ¿no? Incidencia de 15 a 20% de realizar infarto y muerte, ¿no? Responde bien a los nitritos. Cuando el espasmo es prolongado, llegan a eso, ¿no? Entonces, esta es la clasificación de la severidad de la angina según la Sociedad Canadiense de Cardíaca, ¿no? Clase 1, la actividad normal o no causa angina. Clase 2, ligera limitación de la actividad normal. Clase 3, marcada limitación de la actividad física normal. Y clase 4, incapacidad para realizar actividad física sin malestar o con angina en reposo, ¿no? Entonces, esa es la clasificación canadiense. Este es un electrocardiograma normal. Tenemos acá la onda P, ¿no? La línea isoeléctrica es esta, ¿no? Todo esto es la línea isoeléctrica. O sea, todo lo que está por encima es positivo y todo lo que está por debajo de esta línea es negativo. Entonces tenemos la onda P, la despolarización de las aurículas, el QRS, despolarización ventricular, el segmento ST, que son parte de la repolarización ventricular junto con la onda T y la onda U.
¿no? Entonces, todo este segmento nos va a, a ayudar allá las partes isquémicas del corazón, ¿no? Y de qué grado de patología estamos hablando, ¿no? Entonces acá tenemos el segmento PR que se va a alterar cuando hay pues una isquemia a nivel del nodo auriculoventricular. Si el PR es el que nos da el tiempo de paso de la aurícula hacia el ventrículo, el impulso eléctrico del corazón. Entonces cuando hay isquemia en el nodo auriculoventricular, este PR se prolonga, produciendo los llamados bloqueos, ¿no? Bloqueos auriculoventriculares de primer grado, segundo grado, tercer grado, ¿no? La onda T, que también durante la isquemia puede hacerse negativa. La onda U es muy rara verla, pero se puede ver. Y también puede haber cambios en esta onda U. Entonces, este es un electrocardiograma normal, ¿no? El intervalo RR, ¿no? El punto J, a veces tenemos pacientes con punto J elevado, pero sin elevación de característica del segmento ST. Este es un electrocardiograma normal, ¿no? Ustedes ven que este es el ABR, que su trazado por el vector cardíaco es la única derivación que tiene todas sus ondas negativas, ¿no? Y ahí el resto es positiva, ¿no? No hay cambios de tipo isquémico, todos los segmentos CT están isoeléctricos, ¿no? Este es un electrocardiograma normal, ¿no? Es un electrocardiograma normal, es otro electrocardiograma normal, ¿no? Donde no hay cambios en el segmento ST. Esta es una imagen que nos explica, ¿no? Un electrocardiograma normal con posibles alteraciones en un electrocardiograma con una isquemia miocárdica, ¿no? El segmento ST, el punto J inferior con un segmento ST en un inicio descendente con onda T negativa, ¿no? Es la característica de un cuadro coronario agudo, ¿no? Una isquemia subendocárdica, ¿no? Ese es el segmento ST está descendido, la onda T negativa y picuda, ¿no? Hacia abajo. Esos son los cambios que pueden producir, como acá, por ejemplo, ¿no? Miren ustedes acá en D1 y ABL, como les decía, cara lateral alta, y B5 y B6 cara lateral baja. Entonces tenemos solamente cambios a nivel de la cara lateral alta, ¿no? Un ST recto, descendente, con T negativa en 1 y ABL. Entonces probablemente acá haya una lesión a nivel de la ramos de la arteria circunfleja, ¿no? Un ramo marginal, ¿no? Entonces, eso es importante. Entonces, esto es el tipo de cambio que ustedes van a ver en una insuficiencia coronaria aguda, ¿ya? El dolor torácico, pues, ¿cómo es que debe uno actuar, ¿no? Según la clase funcional de la angina en la Sociedad Canadiense Cardiovascular, grado 3, 4, con insuficiencia coronaria, sobreviviente a muerte súbita, ¿qué es lo que se le hace? No se hace una prueba funcional. La prueba no es una prueba de alto riesgo, ¿no? Acá, por ejemplo, si se va hacia un examen dudoso, una tomografía espiral multicorte de las arterias coronarias, ¿no? Eso es lo que se pide ahora, ¿no? Si la prueba no es de alto riesgo, se puede optimizar a un tratamiento clínico, ¿no? Y si la prueba es de alto riesgo, este va a un cateterismo cardíaco directo, va a un cateterismo cardíaco directo. Entonces, si eh, una vez optimizado el cuadro clínico mejora de los síntomas, entonces el paciente puede mantenerse en un tratamiento clínico. Pero si los síntomas persisten, son refractarios al tratamiento, se hace cateterismo. Entonces, prueba de alto riesgo, cateterismo. Después del tratamiento médico, si persisten los síntomas, se hacen refractarios, cateterismo. Ese es, ahora se está optando por hacer, como le digo, antes del cateterismo, una tomografía espiral multicorte, siempre y cuando no haya mucho calcio, porque a veces hay mucho calcio en las arterias coronarias que dificultan una buena evaluación del árbol coronario con la tomografía espiral multicorte. Pero esta es una secuencia que uno puede seguir de acuerdo a lo que encuentre.
Y el score de Duque, pues, que predice más del 3% de eventos por año en el test ergométrico, la isquemia mayor del 10% en la cintilografía, ¿no? El ecoestrés mayor o igual a 3 segmentos comprometidos, la resonancia cardíaca con mayor de 2 segmentos con cambio de perfusión o mayor de 3 segmentos con cambio contráctil, ¿no? O sea, una disminución puede ser después de la acción de dopamina, un angioten coronario con lesiones proximales triarteriales o lesión del tronco o lesión de arteria descendente anterior proximal, con un FFR, la fracción de flujo coronario. Esto es un estudio invasivo, ¿no? El FFR y el IFR, ¿no? El FFR menor o igual de 80 y un IFR menor o igual de 89 para decir que hay un problema isquémico coronario importante y decidir el tratamiento, ¿no? Entonces son pruebas isquémicas pues, que hacen eh, los grupos europeos, pero que también se hacen acá. Las metas del tratamiento en una isquemia crónica: aliviar los síntomas, ¿no? Es lo principal, y prevenir las complicaciones isquémicas, ¿no? O sea, evitar que lleguen a un infarto miocárdico, evitar que lleguen a una insuficiencia cardíaca izquierda, ¿no? Son las complicaciones, o la presencia de arritmias. ¿Cuál es la forma de lograr estas metas, ¿no? Una terapia médica adecuada, óptima, y la revascularización. Son las dos cosas que tenemos que hacer para lograr estas metas de alivio de síntomas y evitar las complicaciones isquémicas, ¿no? Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre la parte de isquemia o de angina de pecho estable e inestable que nos indica una insuficiencia coronaria crónica, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta? Milagros, ¿alguna pregunta? Doctor, sí, doctor, yo le quería preguntar acerca de la angina estable y la angina inestable. Usted dijo que la angina inestable era la que se realizaba sin esfuerzo físico, ¿no, doctor? O sea, podía ser por alguna emoción o cuando estás con estrés, ¿no? Así es, así es. O Y sea, claro, la angina estable, la distancia, por decirle, de una caminata se presenta a mayor distancia que la angina inestable, ¿no? Por ejemplo, en la angina estable tú puedes caminar 5 cuadras, 6, 7 cuadras, 8 cuadras, 9 cuadras y no presentar dolor. Y de repente a las 15 ya presenta una ligera molestia, ¿no? Opresiva, que paras y te pasa en 30 segundos, 20 segundos, ¿no? Entonces, es una angina estable. En la angina inestable ya no. En la angina inestable ya la duración, o sea, en la angina estable puede durar hasta 3, 5 minutos, pero la angina inestable ya la intensidad del dolor es mayor, se presenta a pequeños esfuerzos o inclusive en reposo y la duración es mayor de 10 minutos, ¿no? Es mayor de 10 minutos, como decía, un paciente que tiene más de 10 minutos de dolor, que llega a los 20 minutos con dolor y no le pasa a pesar de la nitroglicerina por vía sublingual, entonces es un paciente que está yendo al infarto. Entonces estos pacientes llegan a la emergencia con ese cuadro clínico, siguen con dolor, ¿no? Y a veces uno les toma el electrocardiograma y sale normal, pero hay cuadro clínico, ¿no? La opresión retroesternal, el tiempo de duración, ¿no? A veces se le irradia al cuello, al miembro superior izquierdo, hay dificultad respiratoria, es un cuadro clínico característico de una angina inestable que puede estar yendo al infarto. Entonces, si nosotros encontramos un electrocardiograma normal, no vamos a mandarlo a su casa, porque a las 2 horas va a regresar con un infarto extenso. Entonces, nosotros tenemos que tomarle el electro de control a los 30 minutos mientras que les toman sus exámenes de sangre, ¿no? Sobre todo las enzimas cardíacas, ¿no? Para poder determinar si hay alteraciones en sus valores que nos estén sugiriendo que este paciente está yendo al infarto de miocardio, ¿no? Es diferente una angina estable, ¿no?
a una angina inestable en cuanto a tiempo de presentación, en cuanto a distancia, en cuanto a intensidad y en cuanto a duración, ¿no? Una angina inestable es un pasito para llegar a un infarto de miocardio. Pacientes que están con angina estable, se les hace las pruebas diagnósticas, ¿no? Inclusive si un paciente está con angina inestable, son pacientes en los cuales está contraindicado, ¿no?, de la prueba de esfuerzo, porque esa prueba de esfuerzo puede desencadenar un infarto de miocardio. Entonces se le hace otro tipo de exámenes no invasivos, ¿no? Puede ser, como decía, una tomografía espiral multicorte, ¿no? O un test de perfusión miocárdica, ¿no? Estudio con radioisótopos, y finalmente pues una coronariografía en un paciente con angina inestable, ¿no? Como han visto en la diapositiva, ¿no? Si este paciente con el tratamiento médico se estabiliza y sigue en observación, pero si este tratamiento médico, a pesar de que en un inicio le controló, vuelve a presentar la molestia, este paciente va a un TEN o a un cateterismo cardíaco para ver el grado de lesión y la posibilidad de tratamiento percutáneo, ¿no? Y si no es posible tratamiento percutáneo, la posibilidad de tratamiento quirúrgico, ¿no? Que son los dos tipos de tratamiento que se hacen actualmente. Bien, ¿alguna otra pregunta? Gracias, doctor. Muy bien, vamos a hablar ahora la segunda clase, que es la parte de infarto, o sea, síndrome coronario agudo, en la cual está involucrado el segmento infarto miocardio ST